Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más en nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Y continuamos en esta semana con el libro de los Hechos, con el estudio al libro de los Hechos. Estamos viendo la historia de la iglesia. Ya hemos avanzado en esta semana al capítulo 18 de este hermoso libro. Les invito a poder orar delante de la presencia del Señor y darle gracias a nuestro Dios. Padre amado, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias por este tiempo de poder abrir tu palabra, Señor, de poder ser enseñados por ti por medio de la historia de la iglesia, por medio de estos hombres, Señor, comunes y corrientes, Señor, igual que nosotros, pero que estuvieron dispuestos a pagar el precio, que estuvieron dispuestos a hacer tu voluntad, Señor, y dejar ser guiados por tu Espíritu Santo soberanamente en este tiempo, Señor, que son un ejemplo para nosotros, Señor, un ejemplo a seguir, Señor, en este tiempo también para ser dirigidos por tu Espíritu, ser inspirados por tu palabra, ser corregidos y enseñados también por ella. Gracias te damos, Señor, honramos tu bendito nombre, Señor, y te damos gracias, Padre, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, entonces, vamos a lo nuestro. Voy a compartir con ustedes, entonces, lo que vamos a ver en esta mañana. Ya vamos al capítulo 18 de nuestro Evangelio, del libro de los Hechos. Ahí estamos nosotros, en el libro de los Hechos. Así que ya avanzando, Pablo ya se encuentra en Corinto. Y vamos a avanzar esta semana en el versículo 1 al versículo 22. Y bueno, como vemos ahí, Corinto, voy a correr esto un poquito más allá. Ahí sí, ahí estamos. Corinto era una ciudad con absoluto esplendor en este tiempo entonces. Una ciudad comercial, una ciudad militar, tenía un poder político muy, muy importante. Las autoridades romanas no estaban asentadas en Atenas, estaban ubicadas en Corinto. De ahí seguramente que el apóstol Pablo quisiera visitar esta importante ciudad. Y quiero invitarlos a que leamos los primeros 3 versículos del capítulo 18, desde el verso 1 al verso 3. Y dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío, eh, llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Avancemos entonces. Ahora, nos encontramos entonces con Priscila y Aquila, esta pareja ministerial que habían salido de Roma. No se nos dice que fueron convertidos por Pablo. Probablemente, ellos ya eran creyentes cuando huyeron de Roma, y al encontrarse con Pablo hubo una excelente afinidad de amistad, y no solamente de amistad, sino también de trabajo. Ellos estaban recién llegados de Roma, después de la expulsión de los judíos de Roma por el emperador Claudio. Esto fue alrededor del año 49 después de Cristo. Sin embargo, el encuentro con Priscila y Aquila en Corinto tiene que haber sido alrededor del año 51
después de Cristo. Avancemos. Sin embargo, lo más importante es que ellos tenían la misma profesión. ¿Cuál era? Era la confección de tiendas con lanas de cabra o de cuero. ¿Por qué las tiendas eran tan importantes y eran tan comerciales en esa época? Porque, porque la gente viajaba largas distancias y al viajar estas distancias tenían que pernoctar o tenían que quedarse a dormir en el camino. Por lo tanto, estas carpas livianas permitían que los viajeros y los peregrinos pudieran llevar una pequeña tienda de campaña que los acompañe durante sus viajes. E incluso los marinos en los barcos, en los puertos, los viajes no se hacían todas las temporadas y muchas veces los barcos permanecían en puertos por largos periodos de tiempo. Entonces, estas carpas les servían a ellos, para los marineros, para que pudieran dormir fuera de los barcos por estos periodos de tiempo mientras esperan nuevamente la navegación. Por lo tanto, esta confección de tiendas con lanas de cabra o de cuero eran muy importantes. No solamente eso, sino que el hecho de que nos encontramos con que el apóstol Pablo, que era fariseo de fariseos, tuviera este oficio. No es algo que nos sorprende porque los rabinos judíos estaban o tenían prohibido vivir de la enseñanza. Los rabinos judíos debían tener una profesión, y esta profesión tenía que ser su sustento material, porque ellos no podían cobrar por enseñar la palabra de Dios. El trabajo secular era también una manera de demostrar en la práctica lo que decían creer, y tenían que demostrar habilidades en el desarrollo de sus profesiones o de sus oficios. Pablo tenía dos ocupaciones: una ocupación con la que satisfacía sus necesidades materiales y también una vocación con la que respondía al llamado de Dios. ¿Cuál era? Era predicar el Evangelio. Dice el verso 4 y 5. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir, de convencer a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, o descendieron de Macedonia, no sabemos cuánto tiempo había pasado. Pablo se dedicaba por completo, dice, a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese era el trabajo del apóstol Pablo en este tiempo: de persuadir, de convencer, de hablar, de discutir, de compartir, de impartir enseñanza. Ese era el trabajo del hermano Pablo en este tiempo. Pablo estaba predicando en los días de reposo y luego pronto se dedicó por completo a la tarea de la predicación. Pablo estuvo predicando, no tenemos mayores testimonios de lo que la predicación trajo consigo. Sin embargo, lo que sí vemos es una profunda oposición. Verso 6 dice así: pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, dice que él sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos, dice la Escritura, muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá nosotros? Que la oposición fue tenaz y abusiva, que tuvo que declarar nuevamente que se iba a dedicar exclusivamente a los gentiles. Dice el verso 7 que Pablo se mudó a la casa vecina. No sabemos si esto fue estratégico o simplemente una oportunidad que se le presentó. Lo que sabemos que Lucas en esta oportunidad lo menciona. Otra cosa importante es que Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. O sea, la persona principal de la sinagoga también dejó la sinagoga con toda su casa, y muchos de los corintios al oír también creían y eran bautizados. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que independiente de la oposición
y la blasfemia que levantaron en contra del apóstol Pablo, dice que él sacudió su ropa y le dijo: su sangre, vuestra sangre sea sobre sus cabezas, yo estoy limpio, de los gentiles. Pero sin embargo, y a pesar de toda esta dificultad que se levantó en contra de la predicación y en contra del apóstol Pablo, muchos creyeron del evangelio. Esto también nos enseña a nosotros, amados hermanos, independiente de la dificultad, independiente de la oposición, independiente de las circunstancias, debemos predicar el evangelio. Porque el evangelio o la conversión de las personas no depende de nosotros, depende de Dios. Y dice ahí que se unieron algunas personas que son importantes o que fueron importantes en ese tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo en este tiempo, que independiente de las personas, ya sea de, de, de una parte social distinta a lo mejor a la nuestra, no tenemos que callar, tenemos que hablar, tenemos que compartir, porque la palabra de Dios es la que transforma la vida del hombre. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y juicio. Entonces debemos hablar, debemos compartir, debemos dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que nos enseña el apóstol en este tiempo. ¿Qué dice el verso 9 y 10? Dice así: y por medio de una visión, durante la noche el Señor le dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie, mire lo que dice la Escritura, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso a nosotros, amados hermanos, es un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas en este tiempo. No temas, habla, abre tus labios, da a conocer el Evangelio, independiente de lo difícil que quizás pueda ser, de la oposición que pueda haber, o que algunos quizás no te quieran escuchar libremente o literalmente, pero la Escritura ahí nos dice claramente que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí le está diciendo: Pablo, habla, no calles, yo estoy contigo. Hermanos, Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo importante es la palabra de Dios y tenemos que darla a conocer, independiente de la oposición que pueda haber. Lucas nos muestra en este tiempo que Pablo estaba en Corintio y él recibió esta visión nocturna de aliento y esperanza. El mismo Señor se le presentó para animarle a no callar, a seguir hablando. ¿Por qué? Porque no lo abandonaría. A pesar de toda la oposición, podía estar confiado de que nadie le haría daño. Finalmente el Señor le anima a seguir trabajando porque hay mucho pueblo de Dios en Corinto. Eso es lo que nos dice los versos y tenemos que tomarlo para nosotros también, amados hermanos. Avancemos. Entonces, con esas fuerzas renovadas y esperanzas renovadas también, Pablo se queda enseñando y predicando, dice, por un año y medio. Dice ahí, se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría. No sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros. No estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. 1 año y medio entonces se quedó el apóstol Pablo. Dice
El verso 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. La razón por la que Pablo fue milagrosamente animado no tardó en manifestarse. Algunos de los judíos acusaron a Pablo ante el procónsul. Galión es un procónsul famoso, hermano de Cicerón y un hombre sumamente justo, reconocido por la historia romana. Ahora, la acusación no es contra él en términos de religión, sino por adorar a Dios contra la ley romana. Pero la acusación era tan débil que el mismo Galión la consideró poco razonable y la desestimó. Dice el verso 13 al 18, este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Esto debe ser causa de muerte, dijeron ellos. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera por una cuestión de injusticia o de algún crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas y los echo a todos del tribunal. Una vez más, y nosotros ya nos podemos dar cuenta. ¿Qué cosa? Que Dios le había hablado a Pablo. Nadie te va a hacer daño, Pablo. Tú habla. Y nos podemos dar cuenta que estas palabras de ánimo, obviamente nosotros vemos aquí la soberanía de Dios. Dios lo guardó, Dios lo protegió, independiente, lo llevaron al tribunal, perdón, pasó un momento desagradable, Pablo trató de hablar, pero sin embargo, Dios estuvo con él y él pudo salir libre, sin ningún problema. Ahí nosotros vemos las características y el valor de este hombre, o sea, no era un cualquiera. Ahora dice que la turba enardecida se desquitó ¿con quién? Con Sóstenes. El verso 17 dice, entonces todos les echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada. Él era el nuevo líder de la sinagoga, quizás porque no pudo sostener sus acusaciones delante de la autoridad romana, fue que lo agredieron. Definitivamente Sóstenes no presentó el caso correctamente y le dieron se levantaron en contra de él y lo llevaron fuera del tribunal. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas de forma correcta. Y bueno, y ahí nosotros vemos en la presentación que Sóstenes fue al parecer sucesor o colega de Crispo. Es posible, perdón, que sea el mismo de 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Es posible que todos los judíos frustrados en sus esfuerzos por detener a Pablo hayan golpeado a Sóstenes delante del tribunal. Se cree que este Sóstenes haya sido el mismo que se ve en 1 Corintios. ¿Ya? Para que vayamos nosotros dándonos cuenta de que este era un personaje bastante conocido dentro del pueblo. Pero dice el verso 18, y Pablo, después de quedarse muchos días más, no sabemos cuántos muchos días más son. Recuerde que Lucas siempre no nos da el tiempo exacto, si no nos dice cierto día o pasó tanto tiempo, pero no nos da un tiempo determinado. Se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Vamos a ver un largo viaje de regreso a casa. Él ya no va a volver por las regiones que él ha visitado en la antigüedad. Él va a tomar un barco en Cencrea que lo va a llevar a Éfeso. De Éfeso va a viajar a Cesarea, que es el puerto para luego ir a Jerusalén y luego regresar a Antioquía. Este viaje es más de 200 kilómetros que va a hacer el apóstol Pablo de regreso a casa. En Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. ¿Qué es esto de raparse? Creo que esto nos llama la atención a nosotros también en este tiempo. Hay muchos rituales que eran expresiones correctas de gratitud al Señor. Una de ellas era el voto del Nazareo. El voto del Nazareo era una manifestación de gratitud al Señor, producto de un favor recibido o un favor que se debía recibir de parte de Dios.
Y aquí tenemos en la presentación el voto nazareo. Esto sale en número 6, del verso 1 al verso 27. En hebreo, nazir, separado o dedicado, consagrado, del verbo nazar, separarse, consagrarse, dedicarse, abstenerse para su uso ceremonial o religioso. Esto habla de la importancia de mantenerse puro para el servicio de Dios. Y esto requería separación del mundo, servicio y abnegación. Número 6, entonces nos dice que una persona que toma un voto delante de Dios deja que sus cabellos crezcan para luego recortar esos cabellos y ofrecerlos en el altar del sacrificio como ofrenda al Señor. Esa es probablemente la razón por la que él baja primero a Jerusalén, porque probablemente le ofreció su cabello en Jerusalén, y luego recién regresa a Antioquía, aunque el pasaje no lo dice con exactitud. Él realiza una visita rápida a Éfeso, dice el verso 19, llegaron a Éfeso y los dejó allí. Y entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos cuando le rogaron que se quedara más tiempo. No consintió, dice, sino que se despidió de ellos, diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y esto es muy importante. Y zarpó de Éfeso. ¿Por qué razón es importante, amados hermanos? Porque no debemos olvidar que el Señor no le permitió entrar a Pablo a Asia. ¿Se acuerdan? La vez anterior, que él quería ir a Asia y al final no pudo, porque dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Por esa razón, él dice en esta oportunidad, si Dios quiere, volveré otra vez a vosotros. Y creo que esto también para nosotros es importante, amados hermanos. La vida, la historia depende de Dios. Dios es soberano, absoluto. Él hace como Él quiere. Él permite. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Si Dios permite, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y creo que debiese ser una costumbre para nosotros de decir esto. Si Dios así lo permite, si Dios así lo quiere. Porque nosotros no tenemos idea qué sucederá el día de mañana. ¿Ya? Entonces debemos nosotros tomarlo también esto como un ejemplo para nosotros. Por lo tanto, esta es una parada en medio de su viaje de regreso. Él aprovechó para visitar la sinagoga, pero él dijo, yo voy a volver si es que Dios lo quiere, porque la primera vez no se lo permitió el Señor. Sin embargo, dejó a Priscila y Aquila en Éfeso, y vamos a ver que ellos también estaban haciendo obras misioneras en Éfeso, y probablemente también dedicándose a los negocios que ellos tenían juntos. El verso 22 dice, al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. O sea, finalmente él desembarca en Cesarea, visita a Jerusalén. No se nos dice que él pagó devoto, pero es muy probable que el corte de pelo que haya sido ofrecido en este altar en Jerusalén para luego regresar y presentar un informe en Antioquía, dándole punto final al segundo viaje misionero. Y bueno, a partir del verso 23, que continuaremos la próxima semana, nos vamos a dar cuenta que empieza la tercera aventura misionera o el tercer viaje del apóstol Pablo. Y de verdad le damos gracias al Señor porque Dios ha sido muy bueno en este tiempo, amados hermanos. Podemos ver a través de este estudio, a través de ir viendo paso a paso cómo el apóstol Pablo, eh, bueno, y no solamente el apóstol Pablo, desde el comienzo del libro de los Hechos, cómo Dios va guiando y dirigiendo su iglesia, cómo Él soberanamente va permitiendo ciertas cosas, independiente de las circunstancias. Algunos lo dieron por muerto, estuvo en la cárcel, lo apedrearon, lo persiguieron, pero sin embargo la palabra del Señor, el Evangelio, se sigue predicando, se sigue expandiendo en la iglesia. Eso es lo que nos tiene que quedar a nosotros eh,
en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque la iglesia depende del Señor. El Señor tiene cuidado de su iglesia y el Señor también tiene cuidado de nosotros, amados hermanos. Así que, ¿qué nos queda en este tiempo, en este día, con respecto a lo que vimos hoy? Es que Dios tiene control de todo, que Dios permite ciertas cosas, que Dios es el que dirige a sus hijos cuando uno se pone en sus manos, y Él hará conforme a su voluntad y conforme a su... Así que de verdad, amados, le damos gracias al Señor por su misericordia, por su bondad y por su fidelidad. Así que demos gracias al Señor por este tiempo de poder compartir el libro de los Hechos, y continuaremos, si Dios quiere, la próxima semana, ya entrando al capítulo 19 en el tercer viaje del apóstol. Así que oremos al Señor y demos gracias. Padre amado, gracias te damos. Bendecimos tu nombre, Señor. Maravilloso eres tú, Padre, digno de suprema alabanza. Gracias por este tiempo de estar junto a nuestros hermanos, de estar junto a tu palabra, de recibir, Padre, la enseñanza, de recibir de parte tuya, Señor, a través de este libro, a través de esta historia, a través del libro de los Hechos, a través de la historia del apóstol Pablo, Señor. Gracias, Padre, porque tú soberanamente sigues guiando y dirigiendo tu iglesia y tienes cuidado de ella. Tu palabra así lo declara, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de tu iglesia. Podemos estar seguros y confiados, Señor, de que tú harás las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Te honramos a ti, Señor, en esta mañana. Te damos gracias y rogamos tu bendición, Padre. Y recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Honramos y damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que damos gracias al Señor, amados hermanos, por habernos encontrado una vez más en nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana, continuando con el libro de los Hechos, ya entrando al capítulo 19. Un abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.